¿Y desde cuándo empezaste a tener gusto por el género de terror? Creo que ya lo había yo comentado de cuando en uno de los primeros episodios y pues fue desde niña, o sea, te digo, mi papá, bueno, no mi papá, a mi mamá le gustaba mucho este género, ya no le gusta, pero le gustaba mucho este género a mi mamá. Entonces, pues desde chiquita veíamos películas de terror. Yo en su gran mayoría empecé con, de hecho, mis primeras películas de terror fueron de mexicanas que Ajá, salían. sí, Entonces, sí, me acuerdo. desde ese entonces, pues me gustaba. Ya después entré a la secundaria y pues ya que con las amiguitas que te prestan un libro de terror, me da vergüenza decir cuál fue mi primer libro de terror que leí, pero Crepúsculo, de no, vampiros. no, Cañita. Ah, sí, no mentes. Creo que fue el primero que leí. Ya después, ¿Y qué te eh, pareció? pues en ese entonces Porque hoy en día lo critican mucho. ya pues sí, ya ahorita lo lees y dices, ay, no manches, ¿cómo puede darme miedo esas cosas? Pero iba en primero de secundaria. Ah, O sea, tampoco era como que hubiera yo leído muchos libros de terror. Entonces sí me dio miedo. Y luego, ¿cuál otro libro de terror leí? En ese entonces, en la materia de lectura, mi profesora, que era muy buena, maestra Isabel, nos ponía, saludos a la maestra. saludos a la maestra Isabel, muy buena, Ajá. nos ponía a leer libros, veíamos varios géneros de la lectura, de tipos de libros, poemas y todo eso, y ella nos puso a leer unos cuantos relatos de Poe. Ah, ¿de poco? Ajá, entonces como que analizábamos ese tipo de lecturas. Entonces ahí conocí también, creo que fue el de Corazón Latente, algo así. El no corazón delator. Ándale, algo así. Ese lo conocí ahí en esa clase de lectura, iba yo creo que en tercero de secundaria. Y ya me empezó a gustar un poquito más. Entonces, Esos cuentos, toda esa, pues sí, narrativa que crea Edgar Allan Poe, ajá, son muy buenas. sí. Ujú. Entonces, pues ahí empezó mi gusto por el género de Con el terror. género de terror. Ajá. Y empezaste con un buen... Bueno, no no tan empecé con bueno, el pero, o sea, primero, pero ya después, hiciste el esfuerzo por conocer algo mejor y sí, te pero llevó a Poe. anda, bueno, pues me lo dio la maestra, que pues sí, que ¿Qué no, dice? Lees esto, mejor no. no le haces estas porquerías. Yo creo que sí lo pensaba, porque te digo que era muy buena, entonces yo creo que sí veía que estaba muy mal escrito este libro, ¿Y porque de nunca lo dónde recomendó. le sacaste el libro de Cañitas? ¿Ves que luego hay ferias de los libros? Ajá, Y ahí y lo lo compré. compraste. Y era Ajá. famoso, ¿no? En ese Ajá, tiempo. en ese entonces era famoso. Creo que no lo compré. O sea, fui con una amiga y ella lo compró y luego ella me lo prestó a Ah, mí. te lo presto. Porque tenía una amiga que le gustaban muchas cosas de terror. Ella era así como media extrañita, así media brujita y así toda la Ya, cosa. porque se vestía de negro. No, así como que le gustaban esas cosas como ahorita de cuarzos y todas esas cosas. Entonces Ah, le ya, gustaba ajá. esa onda, ¿no? Entonces, y me prestó ese libro. Ah, pues Ajá. ¿Y tú cómo empezaste cómo llegaste al con el género? género de terror. Ajá. Pues yo empezaba a ver películas al principio cuando tenía yo unos 9 o 10 años. Ujú. Sí, más o menos. Empezaba, hubo una época en la que íbamos a comprar películas junto con pues varios de mis amigos. Entonces, pues había de todo, de comedia, todo, de acción. Las que más le gustaban a mis amigos eran las de acción. Entonces, a donde hay persecuciones o hay balaceras, todo eso. Ujú. Ajá, entonces eran los que más comprábamos. Pero a veces les decía, no, pues ya no compren más de esos, ya vimos muchas. Entonces yo escogía uno. No, la verdad no sabía nada de películas de terror, nada más me guiaba por la portada, qué tan fea se veían. O sea, yo Sí, pensaba que entre más fea, era mejor pues era película. mejor, ajá. A lo mejor nada más era la publicidad o cosas así. Ajá, y sí, pues compramos una de esas películas, no me acuerdo cuál fue la primera, pero sí vimos varias, entonces desde ahí me empezó a gustar. Ellos ni siquiera se atrevían a verla completa a veces, o este, o, o incluso lo comenté en otro episodio anterior, que cerraban los ojos, ajá, o cosas así, se volteaban Sí, hacia no, otro lado, ajá, ahorita y que así es como empecé. sí, ¿Y esto en qué año fue? ¿Cuando ibas a la secundaria? O bueno, ya no es de No, Betis. iba yo en la primaria Ah, en la todavía, primaria, pues ajá, veían películas de terror. ajá. Fíjate. No, pero yo ahorita que recordé también, ¿sabes? En donde también empecé a escuchar historias de terror con este programa famosísimo mexicano.
La A ver, déjame mano, adivinar. La mano, ya le la, dije, la mano peluda. la mano peluda. Ajá. Con él también, pero ¿qué crees? Que ese sí mi mamá me lo prohibía, o sea, sí lo escuchábamos a veces, pero a veces sí era mi mamá como de, cámbiale, o no lo escuches. Pero sí Ajá. llegué a escuchar varias historias, y más porque salían en la tarde. Entonces mi mamá sí era como que de, En la tarde apágalo. salen. Salían en la tarde. Bueno, yo lo escuchaba en la tarde, en la Ajá. radio. Entonces, sí, ahí también fui como que también escuchando unas cositas, Empezaste, ajá, de terror. pero no mucho porque te lo prohibían. Ajá, ese sí me lo prohibía. No sé por qué me dejaba ver películas y Y escuchar. te prohibía. Es que como que las historias del programa de La Mano Peluda eran como más reales, ¿no? Ajá, Como sí. que supuestamente pues le habían pasado a personas. No Ajá, porque supuestamente incluso eran, habla ajá, hablaban la ahí, ¿no? gente Entonces igual ahí era así como de... mm, que puede ser ajá, cierto, ajá, puede que entonces no, mejor no lo ves. ajá, eso sí mi mamá me Mejor prohibía no lo que escuches, no lo mejor. escuches. De hecho. Y Ujú. pues es más, te causa más miedo porque te lo imaginas Ajá. todo. Sí, Incluso sí, pues sí, las cosas que más miedo nos dan son las que más miedo dan las que no son podemos ver. las que no podemos ver. Sí. Ujú. Por ejemplo, los fantasmas pues no los podemos ver y por eso nos dan miedo de que sea una figura pues muy horrenda, muy fea y que Ujú. nos pueda hacer daño. Ujú. ¿Y cuál ha sido una de las experiencias más terroríficas que has tenido de niño? De niño, de niño. Igual como ya les había yo comentado, pasar en el panteón. O sea, ya Ya de noche. ya de noche, o sea, pasar por el panteón eran o sea, nunca me asustaron, la verdad, nunca me han asustado ni nada. Ujú. Pero lo que más me causaba miedo de niña era pasar por pues por un Cerca del panteón. panteón. Sí, cerca de un panteón. Y estaba cerca. ¿A dónde ibas cuando pasabas cerca del panteón? Es que pasaba, mi casa estaba al lado del panteón y entonces, iba yo a la escuela, al kinder, Ajá. a la primaria. Entonces pasar por esa parte me causaba miedo. No, pues sí, está cañón. Pero ¿por qué pasabas en la noche? Pues porque luego a veces pues, que ibas a ver a los tíos o que veías Ajá. algo así. Iba yo con mi mamá y ellos, pero aún así me daba un poco de miedo. Igual, ya después, bueno, sí, eso era lo que más ya después me causaba miedo otras cositas, pero ese fue mi primer miedo, el panteón. ¿A ti? A mí es algo pues más, mm, no de tanto terror, Ajá. pero pues sí me daba mucho miedo cuando salía, había una ventana que daba a la calle y entonces en esa ventana ponían, pues varias cosas, así por dentro ponían varias cosas, botellas o así, porque era la cocina, entonces esa ventana daba a la calle y ponían unas cosas con botellas, te digo así. Y entonces hacía sombra afuera. Ah, Y cuando salía, pues no era muy nítida esa sombra y llegaba a formar pues cosas que yo me imaginaba. A lo mejor sí, no sí, era sí. nada, pero sí me imaginaba cosas así, pues que me daban miedo. Ujú, alguna cara o así. E incluso a veces cuando estoy esperando a alguien y el piso es así como de manchitas, Ajá. me pongo a ver qué cosas se pueden llegar a formar. Y luego incluso, pues yo solito me espanto porque digo, no manches, ¿viste dibujar la cara de no sé qué? Y Ahí así, está la muerte. ajá, no manches, o sea, Hay un sí, hacha. ajá, todo eso me empiezo a imaginar. Y, o sea, sí llega a tener la forma, pero pues no creo que la hayan puesto nada más así por espantar a alguien, sino No. más bien pues es coincidencia. Como cuando el profesor de artística, no sé si hiciste esta dinámica, que te ponía a hacer un rayadero así en tu libreta. Y al final, cuando terminabas de hacer líneas así, te pedía, "Ah, no, pues ahora busca algo Y que se fin. pudo haber formado, ajá, y píntalo. Creo que sí. Entonces es más o menos así lo de los pisos, ¿no? Ujú. Haciendo un rayadero. Creo que sí. Sí, sí lo recuerdo más o menos. Así. Ajá, y pues así es como el miedo que más recuerdo cuando fui niño. Cuando fui niño.